Abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 12. En esta serie voy a concluir con las preguntas: ¿a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel. Desde luego que no lo vamos a cubrir en esta mañana todo, más que 1, 2, 3 versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia, arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin. Escúcheme con cuidado: para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es. El final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ¿ya ven por qué deben traer su Biblia? Yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible, se están acostumbrando a que los ponen y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia, ni dónde está Daniel, ni dónde, porque ya todo está en la pantalla. Y es una ayuda, pero no podemos nosotros depender siempre, porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia. Si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad, y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. El versículo 11 al 40 al 45 de Daniel menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo, cuando el anticristo se muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria y de Irán como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a violar el templo y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis, con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12
en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el anticristo instale sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Dice la Biblia, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se mude a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vi una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles se enfrentaron los dos ejércitos y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra con todos los ángeles caídos y los demonios durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los 3 primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura 7 años. Entonces, a los 3 y medio años, primero, el anticristo viene con paz y abriéndose un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los 3 años y medio, el tratado que él firma por 7 años con los judíos, Daniel 9:27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24:15, que Jesús les advirtió: cuando veáis la abominación desoladora, que el profeta Daniel les dijo, escapen a los montes, porque habrá tribulación como nunca, jamás en la historia la había habido. Entonces ven, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad? Una tela donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá, y yo creo que esto y por acá. La Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar precepto sobre precepto, línea sobre línea, dentro, a no hacer de un contexto un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen. Todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios, y nunca puedes en tu propia Biblia tener 10-15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, pues de veras esto es así, porque repito, cuando vienen falsos maestros es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. Me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos, completamente desnudos. En un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. Y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas, los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, ¿verdad?, completamente condenados. Lo más triste y lo más trágico es cómo es posible que pueda haber este público aplaudiendo esto, o sea, un público completamente ya degradado. Yo no aguantaría estar ahí, me pararía y los tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también, y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya, porque si eso es lo que quieren, eso es lo que va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen grandísimos sobre la humanidad. Se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que llega a una mente reprobada? Las personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre.
Las personas que creen que hay más de dos géneros es cuando es una mente ya reprobada, una mente invadida por una confusión tal que te llega a un estado final de locura y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los 3 años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. ¿Por qué? Porque dice así: el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. Y todos los imperios del pasado donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo, ¿saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así de una forma completamente neurótico y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño, étnico de judíos sin tierra, sin armas, sin religión y sin nada, con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio. Ahora que estuvimos en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. 6 millones de judíos muertos, flacos, niños destazados, mujeres embarazadas hambrientas, abiertas de su vientre. Joseph Mengele, el médico de Hitler, tratando de cambiarles el color de ojos a muchos para crear un sueño. La raza aria, una nueva civilización que es exactamente la agenda del siglo XXI, del Foro Económico Mundial, encabezado por un alemán llamado Klaus Schwab. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del Foro Económico Mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos, Suiza, este hombre Schwab, el alemán: Dios no existe, la Biblia no existe, vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura ya. Entonces Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido a Israel, y a continuación dice: y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o corresponde a la gran tribulación, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, aquí hay un paréntesis, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta, ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos ángeles que estaban en pie, al uno y a este lado del río. Es el río Tigris, donde tuvo esta visión Daniel. Y al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, está Daniel aquí a la orilla del río Tigris, un ángel en una orilla, otro ángel en otra orilla, pero otro ángel en medio, parado sobre el agua, venciendo la ley de la gravedad, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar. Los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a las que los seres humanos estamos sujetos. Entonces, este ángel que estaba en medio del río, parado sobre las aguas del río, dice la Biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron, o sea, era un ángel superior. Muchos dicen que era el mismo Señor Jesucristo. Y dijo un varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Qué interesante, en el Antiguo Testamento, cuando alguien juraba, era con una mano. Pero por primera vez, este ángel, o la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río, levantó las dos manos, la derecha y la izquierda, para jurar. ¿Para jurar qué cosa? Para contestarle a Daniel cuándo era el fin de todas las cosas. Escuchen con atención. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo equivale a 1240 días o 3 años y medio. Entonces contesta el ángel y dice, el final será cuando se acaben los 3 años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Y cuándo será esto? Cuando se acabe la dispersión del pueblo, o sea, cuando se termine de perseguir a los judíos, vendrá el fin. ¿Y quién va a terminar esta persecución de los judíos? El mismo Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con el espíritu de su boca matará al anticristo. Apocalipsis 19, y vio un caballo blanco, uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de Dios. Y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo será el fin en cuanto a Israel? Cuando venga Jesucristo al final de la gran tribulación. Versículo 8, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues claro, en aquel tiempo, ¿verdad? Si ahorita nos cuesta trabajo entender, ¿cómo no iba a tener problemas de confusión Daniel? Y entonces le dije, Señor mío, ahora vean la pregunta que le hace, ya no cuándo, sino cuál. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. En los tiempos
en que estamos viviendo. La mayor parte de la humanidad se levanta, desayuna, va al trabajo, come, regresa, ve una película en la noche, se acuesta y así le pasan 3 o 4 años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero, o qué negocio planear, o cómo mantenerme trabajando. Todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada. Se llama el mundo de las tinieblas. Y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas. Y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras como algo normal. Todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuerados infelices en las bicicletas a los niños de 3 o 4 años de edad, te das cuenta que ya están completamente en tinieblas, ya no disciernen, ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuerarnos públicamente. Las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano, pero los entendidos comprenderán. Mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente: ¿a qué equipo perteneces? ¿Al equipo de los impíos? Tu vida es confusión, ya no distingues, ya no disciernes, para ti no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para ti el mundo, a través de la tecnología, como dice el Fondo Económico Mundial, y de la genética, vamos a crear a una raza superior. ¿Eres de los que apoyan y creen que Elon Musk, el director del Proyecto X, y Tesla va a meter un chip en el cerebro, conectarlo con cientos de alambres, con una computadora conectada a la nube, para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano? ¿Crees que esto puede llegar a ser posible? ¿Crees que se pueda, el ser humano como se encuentra tan loco actualmente, crear una raza humana? ¿Podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la Luna o en Marte? ¿Podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿No nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? ¿A qué punto ha llegado la humanidad? ¿A qué grado hemos llegado? Donde 2 hombres pueden criar ya un niño y 2 mujeres pueden criar a un niño también. ¿A dónde hemos llegado? Donde la familia judeo-cristiana de hace 6,000 años ha sido un hombre y una mujer y los hijos una familia. Esa es una familia, hace 6,000 años. Y llegamos al siglo XXI. Y la luna, y el hombre, y esto, y la computadora, y la tecnología, y la inteligencia artificial, y el transhumanismo, y nos ha vuelto locos. Y ahora la diosa es la ciencia, que no es ciencia, es ciencia ficción, porque dejó de ser ciencia ya. Los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo. Versículo 11, terminamos esta lectura y dice: y desde el tiempo, aquí se agrega algo que después lo voy a explicar, y desde el tiempo, le dice el ángel a Daniel, que se ha quitado el continuo sacrificio. O sea, a los 3 años y medio, el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución. ¿Estamos? Ahí nos encontramos a la mitad de la tribulación. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que lo hará el anticristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, vean las últimas palabras a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Carlos, Carmelita, Santiago, Pepe,
ustedes irán hasta el fin y van a resucitar. Y cuando resucites, vendrá Jesús a entregarte tu herencia a cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y muchos, cuando llegue el día de su muerte, abrirán los ojos y se darán cuenta que vivieron una fantasía, una ciencia ficción durante toda su vida. Y nunca quisieron oír a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te sigue ofreciendo estas promesas, tú que me escuchas en esta mañana, para que despiertes, porque es necesario que despierten. Están como zombies la humanidad, ahorita están como dormidos, no saben ni lo que está pasando. Y así es como vendrá, Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, como el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Muy bien, gracias Señor por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo. Ahora muy bien, antes de entrar ya a estudiar este capítulo 12 de Daniel, veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos. En el capítulo 2 de Daniel, síganme con muchísimo cuidado. Aquí no necesitas la Biblia, dale gracias a Dios. En el capítulo 2 de Daniel hay un sueño de un rey, de una estatua grandísima, el rey Nabucodonosor, donde la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies, una mezcla entre el hierro y entre el barro. Todo va a ser muy resumido. Entonces Daniel, pues el rey le dijo a Daniel, ¿verdad? Interprétamelo, y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor. Veamos bien, en esta estatua vemos que son 4 imperios. La cabeza de oro es Babilonia, tal como la historia lo certifica. Después de Babilonia, tal como la historia lo certifica, vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios. Después de los medos persas, como la historia lo certifica, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotando a los medos y a los persas. Después vino Roma y derrotaron al imperio griego. Y ahí nos quedamos con las 2 piernas de la estatua. Y ahora vemos los 10 dedos. Entonces, el cuarto imperio, o sea, en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender, Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba exactamente los pies de la estatua, y toda la estatua se derrumbaba. Babilonia, medos persas, que es Irán actualmente, Grecia y todos los territorios que abarcó el imperio romano. En estas palabras, la Biblia profetiza que desde ese tiempo, hace 2600 años, hasta la segunda venida de Cristo, solo habrá 4 imperios en el mundo. El imperio romano tuvo 3 etapas o divisiones. Número 1, el imperio romano fue Roma. 1424 y 1425 más o menos, Roma occidental desapareció y se perpetuó con la Roma oriental en Constantinopla, casi 1500 años el imperio romano. Entonces, estas son las dos, la segunda etapa. Primero fue Roma, pasaron 300, 400 años y ya se divide en 2, la segunda etapa. El imperio romano se dividió en 2 etapas. Ahora, los 10 dedos de la estatua, falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano. Porque de acuerdo a la Biblia, los 10 dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo, no sé si estaremos aquí todavía, 10 naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano. Van a formar un G10, 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente.
tal como el imperio romano se dividió. Ahora, es una equivocación creer que solamente serán de Europa, porque el imperio romano era Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, las 10 naciones, que van a surgir en el mundo en un G10, y cuando oigamos que se forma un G10 o 10 secciones del mundo se unen en una confederación política, hasta que este G10 se forme, de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Es inútil especular que será el Papa, que será Obama, el príncipe de España, el rey, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Es inútil estar especulando. No será hasta que veamos esta conformación, la tercera etapa del Imperio Romano, que surgirá el anticristo. Y esto ya lo corrobora, ¿verdad? Apocalipsis, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera, ahí nos quedamos con el Imperio Romano. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son representados por 4 bestias. Ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como 4 bestias, que son el oso, el león y el leopardo. Babilonia, los Medo-Persias y el imperio griego representado por el leopardo. Y en el capítulo 7, el cuarto imperio Roma, se le agrega algo. Vean ustedes gradualmente la revelación, porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo. O sea, el Espíritu Santo va reduciendo y nos lleva finalmente, lo vamos a ver culminado en el capítulo 12 que vamos a estudiar, donde surgirá el anticristo. Entonces, en la visión del capítulo 7 de Daniel, vemos nosotros al oso, al león y al leopardo, pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia. Y por primera vez aparecen en el cuarto imperio 10 cuernos y un cuerno pequeño, que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo, que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo. De esos 10 cuernos surgirá el anticristo. Y ahí se queda el capítulo 7. Y nos brincamos al siguiente, capítulo 8, y en el capítulo 8 ya no son los 4 imperios, ni tampoco los 4 imperios de las bestias, sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Daniel nos representa a 2 imperios nada más. Al imperio griego, representado por un macho cabrío, y el imperio medio persa, representado por un carnero. Y dice Daniel: vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar a todos, tal como la historia nos presenta a los medios persas, pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó, que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío, y enfrentó al carnero y lo destruyó y lo tumbó. O sea, la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas. Y dice el capítulo 8 de Daniel: pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa, se muere el cuerno grande, que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno, que fue el líder del imperio griego, y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo. Cuando muere Alejandro el Magno, y lo dice el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 secciones geográficas el imperio griego. En Turquía, en Grecia, en Egipto y en Siria, bajo los 4 generales de Alejandro el Magno. Pero, los voy a dejar aquí todavía expectantes, de una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Si tú lees hoy en la noche el capítulo 8 de Daniel, tal vez lo leas por primera vez en tu vida, abras tu Biblia hoy en la noche, vas a ver claramente cómo es representado el anticristo de una forma sobrenatural,
Y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo. Brincamos al capítulo 9 y Daniel del capítulo 9 descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos, se pone a orar: Señor, ¿cuál es el fin de Israel? Porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas. Y dice Daniel: Señor, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Vas a acabar con Israel o ahorita que regresen de Babilonia, volvemos a levantar el imperio, ¿verdad?, de Israel, y regresaremos a nuestros sacrificios, etcétera, etcétera? Y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Daniel, te voy a revelar en años cuándo va a suceder toda la historia de Israel. Desde que se dé la orden de reconstruir el templo, apúntalo, fue en el año 445 antes de Cristo. Esto es impresionante, matemáticamente exacto. Se profetizó en el Antiguo Testamento cuándo sería la primera venida de Jesucristo. Y adivinen quién fue el que lo pudo deducir. Ni los líderes religiosos, ni los fariseos, los 3 reyes magos. Que no eran magos, ¿verdad? Eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel, y venían todos de Irak y de Babilonia. Sabían y llegan al rey Herodes a decirle: sabemos que un rey. ¿Quién les dijo? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente qué iban a hacer? Porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel, las 70 semanas. Entonces le dice a Daniel: desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que va a morir y lo van a matar, habrá 483 años, o sea, 69 semanas, porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos, se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo, Nehemías capítulo 2, exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel. Pero son 70, ¿se acuerdan? Entonces, 70 semanas de años, ¿cuánto es? 490 años. Entonces, Cristo cumple 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén, y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías. Y de ahí en adelante, al rechazar al Mesías, Dios, nos vemos, Israel levanta después de la muerte de Cristo, porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 9 que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento. Y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera muerto, no habría Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces queda una semana. Se cumplió 69 semanas, eran 70. Se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Los 7 años de la tribulación. Los 7 años de angustia para Jacob, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor. Todos estos términos son intercambiables, todos apuntando a los últimos 7 años donde ni tú, ni yo vamos a estar. Ahí nos vemos. En cualquier momento, ya como está el mundo, nos vamos de este mundo. Adiós, mundo cruel. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Los entendidos. Y si eres entendido, lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo. Tomar en serio a Dios, tener un tiempo para la Biblia todos los días, un tiempo de oración, un tiempo con tu familia, orar en la mañana, en la tarde, en la cena, tener tiempos de oración, tener tiempos de dedicación, de poder hablarle a la gente de Cristo, a mi compadre, a donde quiera que vaya, somos la luz. Somos la única luz, santos de Dios. En tu trabajo, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, todos están en tinieblas. Busca la oportunidad, dile: Señor, cuando te levantes, dame la oportunidad de hablarle a Panchito. No sé cómo me le voy a llegar, pero dime cómo le llego. ¿Cómo le llego a mi suegra? ¿Cómo le llego a mi primo? ¿Cómo puedo hablar? Pero tienes que tener pasión por decirle a la gente: arrepiéntanse. Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados. Tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego que sea como un volcán dentro de nosotros, que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas. Y los cristianos, la mayoría, dormidos, ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Y darle con eso. Capítulo 10, una guerra cósmica. Capítulo 11 de Daniel. Bien, los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo. El anticristo va a derrotar, cuando se formen estas 10 naciones, va a derrotar a 3. Daniel 7. Y entonces Apocalipsis 17, el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana. Y cuando el anticristo derrote estos 3, los 10 dedos, le entregarán después el poder, Apocalipsis 17, al anticristo, y él se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios. Ya no habrá religiones más que la religión del anticristo, y comenzará a marcar a todos los seres humanos. Y todos los que vayan a Irak o que vayan a comprar a cualquier lado, tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o en tu entrecejo, porque aquí será la marca, o tal vez aquí en alguna entre los dedos, o aquí no sabemos exactamente, pero está en la mano derecha, para que tú puedas activar tu comercio y vender. Y si no, no vas a poder comprar ni leche para tus niños. Y te acordarás entonces por qué ese domingo, allá en Toluca, no me arrepentí. Cuando oigas que desaparecieron millones de personas, se fue tu mamá, se fue tu hijo, se fueron tus papás, etcétera, etcétera, todos los niños se los llevará Dios. Gracias a Dios. No van a quedar niños menores de edad en el mundo. Dios salvará a todos estos niños. Jesús dijo: cualquiera que se atreva a tropezar a un niño cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo, más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar. Los niños son sagrados para Dios. El que toca a un niño toca la niña de los ojos de Dios. Es el tiempo, pues, en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos. ¿Ya me borraron aquí? El tiempo del fin. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos, encarcelados, viviendo en estrés, con ansiedad, con angustia en sus almas todos los días para conseguir el pan de mañana. Y tú bajas del cielo, Jesús, y nos dices: ¿por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Miren los pajarillos del campo. Nunca vas a ver un pajarito sembrando, ni guardando o almacenando su comida. Ellos se acuestan en la noche, piu, piu, piu,
Y ni siquiera se acuerdan que en la mañana tienen que recoger la comida, porque ahí va a estar sus gusanitos esperándolos. Porque si tú tienes cuidado de los pajaritos, ¿cómo no nos darás a nosotros todas las cosas? Mas busquen primero, ponme en primer lugar en tu vida, y todo lo que necesitas, dice el Señor, te lo daré por añadidura. Vengan a mí y echen toda su ansiedad sobre de mí. No teman, pequeña manada, yo los cuido. Les he dado testimonio en la historia que así como he cuidado a Israel, pudo haber sido México u otra nación, pero quería tener un símbolo, una representación de que nunca abandono al que está bajo mi pacto y bajo mis promesas. Y tú, como hijo de Dios en esta generación, eres hijo de un pacto de sangre que el Hijo de Dios en esa cruz derramó, con mejores promesas que el Antiguo Testamento, con un mejor mediador, con un mejor destino y más grande esperanza, porque ahora hemos sabido que ese Mesías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob fue crucificado, angustiado y rechazado por sus perseguidores, molido por nuestros pecados, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo muere, es crucificado, enterrado y levantado para perdonarnos, iluminar nuestra vida con una nueva esperanza y poder darle gracias durante toda nuestra vida por tan grande salvación. Si tú no tienes a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, dile en este momento estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Confieso que mi vida te ha ofendido y no tengo la forma de pagar por tantos pecados que he cometido. Ahora sé que en esa cruz tu Hijo abrió las manos, fue coronado de espinas, clavos traspasaron sus manos y sus pies, pero fue levantado a los 3 días para darme una esperanza de volver a vivir contigo. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo con todas las fuerzas de mi alma. Dame pasión por la verdad. Dame amor por las almas perdidas. Y quiero la corta vida que me queda, vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Las causas de las maldiciones. Causas de las maldiciones. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y en el libro de Proverbios, capítulo 26, el rey Salomón escribió estas palabras. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa.
Amados santos de Dios, es importante que nosotros, conforme vayamos creciendo en el Señor, vayamos entendiendo que estamos en un mundo físico que alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero la Biblia es un libro que nos corre las cortinas. De ahí viene la palabra apocalipto o apocalipsis, que significa descorrer el velo, y nos permite asomarnos. Es Dios el que nos da esta revelación de que existe otro mundo junto a nosotros o paralelo a nuestro mundo, a nuestra existencia. Y aunque nosotros no podamos con nuestros 5 sentidos percibir o ver este mundo espiritual invisible que está junto al nuestro, la Biblia nos revela que también está habitado, que existen criaturas creadas por Dios y que se rebelaron contra Dios hace miles, tal vez de millones de años, y cuyo comandante en jefe fue llamado Lucifer. Y la tercera parte de los ángeles se rebelaron juntamente con él y cayeron, y se encuentran en un mundo invisible, tratando de afectar, tratando de influir, tratando de desviar a los seres humanos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, para alejarnos del camino de la verdad. Entonces hay una fuerza invisible externa que la Biblia le llama un poder maligno de maldiciones, y que los seres humanos en este mundo somos afectados por la maldad o por el bien. No hay en esta mañana, ni ustedes que nos ven por la televisión, más que 2 clases de personas que me están escuchando. Y aunque los que no nos están escuchando también pueden, ¿verdad?, como decimos en México, ponerse el saco. No hay más que personas en esta mañana que están bajo la bendición de Dios o bajo la maldición. No hay términos ambiguos, no hay términos medios, no hay términos intermedios. O está sobre tu vida y sobre tu matrimonio y sobre tu familia la bendición, o está la maldición. No hay, vuelvo a repetir, más que 2 cosas. Y tú en esta mañana tienes que estar absolutamente seguro de que te encuentras protegido bajo la bendición de Dios. Veamos en primer lugar y expliquemos qué es una maldición. Una maldición es un poder maligno que se opera o que se genera para que nosotros no alcancemos el propósito para lo cual fuimos creados. A ver otra vez, es un poder maligno que va a tratar de obstaculizar mi vida o tu vida, va a tratar de detenernos, va a tratar de impedir que lleguemos a un punto, a una meta, que lleguemos a la otra orilla de la playa, a llegar a la isla donde nos espera Jesús, para que nosotros abortemos en nuestra vida el propósito por el cual Dios nos creó. Todos nosotros fuimos creados con un propósito específico desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía para ti y para mí un propósito específico, por lo cual permitió que tú sigas viviendo y que yo siga viviendo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es ese propósito por el cual Dios nos creó. Y va a haber una fuerza maligna desde que nacemos. Por eso hay gente tan accidentada que cuando te conviertes entiendes. Por ejemplo, yo en mi caso particular, desde chiquito me machucaban los carros, me pasé debajo de un camión, tuve accidentes tremendos en motocicleta, en bicicleta, en coches, peligros de que me desbarranqué 100 metros en una barranca en Acapulco, etcétera, etcétera, y parecía como que me perseguían los accidentes. Fui una persona muy accidentada, y ahora me doy cuenta, después de que me convertí, ¿verdad?, que el diablo trató de destruir mi vida, de acabar con mi vida, de tratar de abortar lo que de alguna forma él sabe quiénes van a ser usados por Dios. Así que él va a tratar de perseguirnos, porque él vino para robar, para matar, para destruir,
y tratar de impedir que alcancemos el propósito para lo cual fuimos creados. Existen poderes invisibles demoníacos, pues, esperando solamente que abramos la puerta. Ninguna maldición puede venir a mi vida ni a tu vida hasta que nosotros le abramos la puerta. Esto es algo muy importante que nos revela el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Dice Eclesiastés 10, versículo 8, el que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Esto es lo mismo que Dios le dijo en Génesis 4:7 a Caín. Caín, el pecado está tocando a la puerta. Todos los días hay tentaciones que son: ¿me das chance de entrar a tu corazón? Mira, soy una mujer que puedo entrar y hacerte más feliz que lo que te hace tu esposa. Así nos viene la tentación a nosotros, los hombres. A las muchachas, yo soy un muchacho que te puedo hacer feliz, necesitamos acostarnos y tener relaciones sexuales para probarnos, etcétera, etcétera, y vienen a tocar la puerta para tentarnos, y nosotros somos los que voluntariamente abrimos esa puerta o la cerramos. ¿Qué va a depender de que yo no abra esa puerta? La fortaleza interior que yo mantenga con el Espíritu Santo. Si mi fuerza interior es más fuerte que la presión externa, no va a poder entrar la maldición a mi vida. Va a ser más fuerte mis convicciones, va a ser mucho más grande mi amor a Dios y a su obra y a su reino, que las cosas que de repente me abren y me vienen a tocar la puerta a mi corazón y que el diablo me ofrece. Lo mismo que el diablo le ofreció a Jesucristo. Todos los reinos y las glorias y los placeres del mundo te los ofrezco si tú te hincas y me adoras. El que aportillare vallado, el que comience a hacerle hoyos a su armadura, la serpiente va a entrar y te va a morder. Dice la Biblia que existen 3 fuentes principales de maldiciones que provienen de 3 personas. La primera fuente o el primer origen de maldición es Dios. Génesis capítulo 3, versículo 14, y vamos a explicar esto muy claramente. Dios es el primer origen de las maldiciones. Dice Génesis 3, 14, hablándole Dios a la serpiente: por cuanto eso hiciste. ¿Qué cosa le dice Dios a la serpiente? ¿De dónde vino la maldición? De Dios. Dios maldijo. Acuérdense que maldijo significa decir mal. Dijo mal, mal dijo. Una maldición es decir mal. Escuchen, siempre las maldiciones vienen por las palabras. Vamos a ir profundizando poco a poco. Dios habló algo malo contra la serpiente. Hablar algo malo contra alguien es maldecir. Para que quede más claro, Dios maldijo a la serpiente y le dijo: maldita serás entre todas las bestias, polvo comerás sobre los días, todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. En el versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. ¿Quién está maldiciendo? Dios. ¿Y qué está maldiciendo Dios? La tierra. Dios está hablando mal de la tierra. Anteriormente Dios había dicho que haya frutos, que haya árboles, que haya bondad, que haya buena digestión, que todo el mundo esté perfectamente en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre se rebeló contra Dios, es increíble cómo la creación o la ecología que nos rodea está asociada con el pecado humano. Cuando el hombre peca, inmediatamente, como Dios habló mal del pecado y dijo que la tierra quedaría maldecida, ahora la tierra
nos opone resistencia para trabajarla y los agricultores lo saben. Ahora tienes que agarrar 2 bueyes y tratar de, con la fuerza de los bueyes, romper la tierra, porque la tierra nos ofrece resistencia. Ya no está blandita como la arena del mar. Ahora necesitamos, con el sudor de nuestra frente, sembrar y esperar el tiempo, la lluvia temprana y tardía para las cosechas. Porque la tierra la maldijo Dios, no porque Él lo haya querido, por consecuencia del pecado del ser humano. Y en el versículo 19 dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La segunda personalidad que puede maldecir es Satanás. Dice Juan 10:10, él vino para matar, para robar y para destruir. Esta criatura infernal, perversa, diabólica, ponzoñosa, sin misericordia, que se llama ahora Satanás, cuyo nombre original fue Lucifer, la estrella de la mañana, el único propósito que tiene es entrar a tu hogar, entrar a tu familia, entrar a tu vida y robarte la fe, tu confianza en Dios, tu esperanza en Dios, la visión que Dios está alimentando y sembrando a través. Él está tratando de cegar tu entendimiento, Satanás, para que solamente veas el dinero, el placer, la dama, la lana y la fama. Y que solamente vivas para lo que el mundo te ofrece, cegándote los ojos ante la eternidad y cegándote los ojos ante la realidad que tú y yo tenemos algún día que morir. Y que después de la muerte vamos a seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y la tercera entidad o la tercera personalidad que puede maldecir es el ser humano. Dice en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, levante la mano. No hay nadie que no quiera ver días buenos. No hay nadie que no ame la vida y que diga: Dios mío, quiero amanecerme contento, gozoso, quiero que me vaya bien, quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi entrada, mi salida, mi canasta de amasar, etcétera, etcétera. Todos nosotros amamos eso, y nos dice Dios que es la advertencia: refrena tu lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño. O sea que mi destino y tu destino están asociados, de acuerdo a la Biblia, con nuestras palabras. Y si tú le dices a tu hijo: eres un bruto, eres un tonto, no sirves para nada, ¿qué estás diciendo? Mal diciéndolo. Estás hablando mal de él y lo estás humillando, y ese niño, eso que tú le dijiste, va a entrar como una espada a su corazón y va a crecer con esa maldición hasta que tú no te arrepientas y tú puedas quitar esa maldición de la vida, de las cosas que has hablado de tus hijos. Una mujer que le dice a su esposo: no sirves para nada, ni con Viagra la haces. ¿Qué está haciendo? Lo está maldiciendo. Y no necesita golpearlo, con eso le ha herido profundamente en su alma, y ese hombre va a vivir muchos días o muchos años con una amargura tal contra esa mujer por las palabras de maldición que ella expresó en contra de su compañero y de su amante y de su esposo. Cuando nosotros hablamos mal de alguien: ya viste fulanito de tal, y ya viste aquel, etcétera, etcétera, estamos hablando y acarreando a nuestra vida una fuerza maligna que se llama maldición, por hablar mal de las personas. Cuidado con esos que son chismosos. No hay maldición más grande que pueda venir sobre tu vida, y tal vez no te va tan bien en la vida como te va, porque eres el chismoso de Azcapotzalco Los Altos. Tienes el ministerio en la iglesia del chisme.
Y todo lo propagas y todo lo corres, aun cuando no has verificado la fuente de donde proviene el rumor. Eso Dios lo odia. Veamos ahora, una por una, las palabras hebreas que se usan en el Antiguo Testamento, principalmente para definir la maldición. La primera palabra es la palabra hebrea Ahor. A-O-R. Esta maldición opera en los aires y priva a las personas la capacidad para que no entiendan la Biblia. Ciega la mente, vela el entendimiento. Veámoslo en Mateo capítulo 13. Lo que dijo Jesucristo acerca de este problema que muchísima gente no sabe que es una maldición. Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vienen a la iglesia el domingo y oyeron, van al estudio el miércoles, van el viernes y oyen la palabra, y van la palabra y salen de la iglesia y salen del estudio sin que la palabra haya podido efectuar ningún cambio interior en su manera de pensar ni en sus actitudes. En otras palabras, cristianos que se dicen cristianos, que tienen 3 o 4 años de ser cristianos y que sus vidas no han sido cambiadas. Sigue igual con su esposa, sigue igual con sus hijos, sigue igual con su amargura, sigue igual con su rencor, sigue igual de chismoso. ¿Por qué? Porque hay algo que está operando en su mente que le está impidiendo entender. Como dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto ¿de qué? De entendimiento. ¿Por qué esa persona se fue con la finta con esa muchacha o con otra persona? Porque él no ha entendido que cuando yo me casé, le dije a 4 billones de mujeres, adiós Carmelita, Lupita, Chencha, María del Carmen, etcétera, etcétera. Ahora me quedo con Marta, mi esposa, nada más, hasta que la muerte nos separe. Adiós todas las demás. Ya no es porque andar de querendón y jacarandozón con todas las demás, ni tratando de lucirme con las demás, porque ahora voy a andar querendón y jacarandozón con mi esposa. Ahora mi esposa le dijo a Juana, a Jorge, a todos, adiós. Me casé con Armando ya. Cuando me casé ya se olvidó todo. Ya no tiene por qué andar coqueteando con los demás, ni enseñando con los demás, porque ahora es mi esposa. Ahora somos el uno para el otro. Eso lo tenemos que entender. Que el matrimonio es sagrado a los ojos de Dios. El matrimonio es santo a los ojos de Dios. Pero ¿por qué muchos no lo han entendido? Porque maldiciones están operando en su mente, que no, los vela y les ciega el entendimiento con el engaño de que puedo ser mejor, puedo ser más feliz con esa mujer o con ese hombre. Mentira, mentira, mentira. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esta maldición, en 2 Corintios 3:14, el apóstol Pablo la vuelve a mencionar operando de otra manera. Dice 2 Corintios 3:14. Recordemos que esta maldición opera en el entendimiento. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos, o la mente de ellos, está hablando del pueblo judío, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, escuchen lo que dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos ahorita vienen y ven la Biblia y la leen y no entienden que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías Yeshua HaMashiach. Y creen el Antiguo Testamento, pero no creen el Nuevo Testamento, porque todavía no entienden que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque dice la Biblia que cuando ellos leen el Antiguo Pacto, están como embotados.
Y este embotamiento, este velo que ellos tienen, no se va a quitar hasta que ellos se rindan y reconozcan que Yeshua es el Mesías prometido a los profetas hebreos. Y lo dice también Romanos. Dice Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, hablando de los judíos también, Dios les dio espíritu de estupor. Ahí está. Es una maldición que está operando sobre el pueblo judío, que no ha reconocido al Mesías como el Salvador, porque tienen un espíritu de estupor. Esta palabra estupor, katanukis, en el griego significa letargo. Letargo. Su entendimiento está embotado, dice Corintios. Tiene un espíritu de letargo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Porque está operando una maldición sobre todas aquellas personas que han rechazado a Jesucristo como el Mesías. ¿Y qué van a hacer? Van a acabar con Pare de Sufrir. Van a acabar con los mormones. Van a acabar creyendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por la maldición que opera, porque no quieren reconocer a Jesucristo como el Mesías. Ahora, esta maldición, ¿qué la causa? Vean ustedes algunas causas que pueden llevarte a que tu entendimiento se embote. La primera y la más importante es cuando se maldice a los judíos o a los hijos de Dios. Génesis 12, versículo 3. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todos aquellos que han maldecido a los judíos, romanos, babilonios, griegos, persas, iraníes persas, sumerios, egipcios, cayó el juicio de Dios en la historia sobre todos estos imperios, que no es coincidencia que el factor común denominador que prevaleció en todos los imperios antiguos fue el odio al pueblo de Israel. Y ahora dice en Gálatas capítulo 3 que nosotros somos la simiente de Abraham. Así que ahora el que maldice a un cristiano, el que habla mal de un cristiano, no me importa que sea de esta iglesia o no sea de esta iglesia, si tú hablas mal de un hermano presbiteriano o bautista o pentecostal, esos están locos y se tiran al suelo y hacen esas cosas, cualquiera que hable mal de otra persona que sea nuestro hermano, aunque su iglesia tenga otro título, estás acarreando sobre tu vida maldiciones. Porque esas personas que tú estás hablando son miembros del cuerpo de Cristo. Y estás lastimando el cuerpo de Cristo. Al hablar mal de un cristiano, te estás lastimando a ti. Es como si mi mano derecha agarra un martillo y le pega a la mano izquierda. Y le dice: pues tú no eres mano derecha, yo soy mano derecha y tú eres izquierda, así que yo soy mejor que tú. Y no sabemos que todo el cuerpo, mi hígado, mis riñones, mi mano, mi oído, todo funciona para que la cabeza pueda estar bien coordinada. Pero cuando nos lastimamos unos a otros, es cuando comenzamos a acarrear sobre nuestras vidas maldiciones. En segundo lugar, esta maldición la acarrea cuando se habla mal de los líderes espirituales, principalmente. De los líderes espirituales. Primera de Timoteo 5, versículo 19. Contra un anciano. Esta palabra anciano, presbúteros en el griego, no es anciano de viejito, no es una persona cronológicamente de edad, es un líder espiritual. Contra un líder espiritual no admitas acusación más que, o sino que, con 2 o 3 testigos. ¿Quieres acusar a un líder espiritual? No me vengas a mí con un chisme, y menos si se trata de un pastor. Si tú me traes un chisme, tráeme los 2 testigos que vieron, que atestiguaron, etcétera, etcétera, y entonces se le puede a esa persona señalar con el dedo. Mientras tanto, ten mucho cuidado, porque puedes acarrear sobre tu vida maldiciones. En tercer lugar, esta maldición ahora es acarreada con los hijos que no respetan a sus padres. Efesios capítulo 6. Hijos que no respetan ni honran a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Escúchame, en la vida te irá tan bien como tú tengas una relación adecuada con tus papás. Pero yo quiero a mi esposa, pero mi mamá no la quiero. Es que usted no sé lo que mi papá me hizo. Mira, no sé lo que tu papá te haya hecho, no sé lo que tu mamá ya te haya hecho, ni la clase de padres tampoco que tuviste. Dios me manda un mandamiento y voy a vencer esos sentimientos y le voy a decir: Señor, aunque mi padre me hizo esto, aunque mi madre me hizo esto, Señor, si hay posibilidad de honrarlos, los voy a respetar, nunca voy a hablar mal de ellos y voy a pedir por ellos. Y todo el mal que me hicieron, tú eres juez y tú los vas a condenar y tú los vas a juzgar. Pero yo soy hijo, yo soy hija, y mi responsabilidad y mi obligación es honrarlos y respetarlos hasta el día de su muerte. Si es que quieres que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en la vida precisamente porque ni se imaginaron que no le han pedido perdón a su madre o a su padre de hace 1 año o 2 años o 4 o 5 años? O a lo mejor tienes 10 años que ni siquiera le hablas a tu madre ni a tu padre, y que no te ocupas de ellos hablándoles por lo menos una vez a la semana, o proveyendo para sus necesidades económicas. No, mejor a la vieja la encierro en la guardería, en el asilo mejor. Y esa actitud, ese corazón de ser malagradecidos con aquella que te trajo al mundo, que te cambió los pañales, que te dio el biberón, que cuántas veces oró por ti, o ese padre que sufrió por ti y que sudó por ti y que trabajó por ti, y crezcas para que tú le digas, ¿verdad? Viejo, loco, anticuado. O que insultes a tu madre. Escúchame, hay una maldición bien grande sobre tu vida. Y ustedes que nos ven por la televisión, hasta que tú le pidas perdón a tus papás. Otra causa son las relaciones sexuales ilícitas. Levítico capítulo 18. Las relaciones sexuales ilícitas son la causa de esta maldición que opera y que te puede embotar la cabeza y hasta llevarte al psiquiátrico algún día. Dice la Biblia en Levítico 18, 22 al 23. Levítico 18, 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te puedes acostar hombre con hombre, mujer con mujer. Esto es abominación delante de Dios. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dios está condenando aquí 2 pecados sexuales que son el homosexualismo y el bestialismo. Dios es el creador del sexo, y el impulso sexual que nosotros tenemos fue diseñado por Dios y es lo más precioso y lo más lindo que existe para ser usado dentro del campo y de las funciones para lo cual Dios lo diseñó. Como el ser humano desconoce la Biblia, y el cine, la televisión y Casanova y los artistas nos muestran que ya se acuestan antes de casarse y viven antes de casarse en amaciato, etcétera, etcétera. Entonces el mundo ha seguido ese patrón, pero tenemos ahora un ejemplo que es la Biblia y que tenemos a Jesucristo. Y Dios diseñó el sexo para ser usado única y exclusivamente dentro de la esfera del matrimonio. Usar el sexo fuera del matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer o con animales, Dios lo condena y acarreas en tu vida maldiciones que no te puedes imaginar. Nunca te podrá ir bien en la vida mientras haya en tu vida perversiones sexuales. Dios, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento, hablando acerca de los problemas tan graves que existen en el área sexual. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 6, hagan morir lo terrenal en ustedes:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es que a mí no me gustan las mujeres. Vete en el espejo y bájate los chones. Y que el espejo te diga si eres mujer o eres hombre. El espejo me dice que soy hombre, mi mente me dice que no. Entonces hay una contradicción entre mi mente, segurísimo que tengo un tornillo flojo. Algo está operando en tu mente que te está cambiando tu manera de cómo Dios te creó. Y te está haciendo creer que tú puedes tener relaciones con un hombre cuando los hombres no fueron creados para que entre nosotros tuviéramos relaciones sexuales, ni mujer con mujer tampoco. Es perversión a los ojos de Dios. No importa cómo le llame el gobierno, no importa cómo le llame el psiquiatra, no importa cómo es el psiquiátrico, nos importa lo que dice Dios. Porque ningún hombre inventó el sexo, nadie tiene la autoridad, ni un antropólogo, ni un sociólogo, ni un psicólogo, de hablar sobre el sexo, porque el sexo fue diseñado y creado por Dios. Y solo Dios nos puede decir para qué sirve el sexo y cuándo debemos usar el sexo. Cualquier otra cosa es perversión. Y tú vas a sufrir maldiciones en tu vida inimaginables. La segunda palabra hebrea para maldición es kalal o kalalá. Y esta la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28. Y esta maldición es la causa de una profunda crisis en la fe. Es la causa de una profunda crisis en la fe. En otras palabras, kalal ataca al espíritu, ahor ataca la mente. Y vamos profundizando. Dice en Deuteronomio capítulo 28. Antes de leer este pasaje, voy a hacerles alguna remembranza. Antes de que una persona llamada el doctor Sigmund Freud, doctor vienés, padre de la psicología moderna y admirado por muchas personas científicas actualmente en el siglo XXI, antes de que él tratara de hacer experimentos con personas con esquizofrenia o con paranoia, hipnotizándolas y creyendo que llevándolas al estado subconsciente, podría subconscientemente, él afuera conscientemente tratar con ellas para regresarlas a la conciencia y arreglar su vida inconsciente o sus problemas de conducta inconscientes, sin darse cuenta nunca que el problema humano no se encuentra en la psique. El problema humano trasciende la psique y la mente. El problema humano se encuentra en el espíritu. Entonces el doctor Freud se convirtió en un hombre que comenzó a atribuir problemas de conducta a problemas sexuales de la infancia y comenzó a tratar de buscar el ligamento o aquello que podría unificar la conducta con problemas sexuales de la infancia. Y después ya vino lo que se llamó el famoso psicoanálisis, donde llegas al psicólogo y te dice, bueno, a ver, ¿tu mamá quién fue? La prostituta de Azcapotzalco con los Altos. Y tu papá, le decían el mocho orejas. Ah, pues con razón el niño es como está, ¿verdad? Padre marihuano, la mamá prostituta, etcétera, etcétera. Pobrecito, este muchacho está afectado mentalmente por circunstancias adversas, atmosféricas, externas, y por eso él es como él es. Y en ese momento, a ese muchacho, al que se le está clasificando, que es una víctima de su infancia, etcétera, etcétera, se le roba el sentido de su responsabilidad que él tiene delante de Dios y se le convierte en una víctima y no en un pecador. Si me están siguiendo con calma. La psicología entró a robarnos a nosotros la consejería bíblica y a atribuir los problemas mentales a circunstancias externas, y aunque tiene mucho que ver, claro, que el medio ambiente y porque muchos son así, la persona al llegar a la mayoría de edad
Todos tenemos la responsabilidad que si tu mamá fue la prostituta de Atenco y tu papá fue el más grande narcotraficante y tuviste en 4 orfanatorios, ahora tienes delante de ti a una cruz. A una cruz donde el Hijo de Dios bajó del cielo a dar su sangre para que los pecados que fueron tal vez causa o derivados de una conducta pasada o una victimización de tus familiares, ahora la gracia de Dios es más grande que tu padre y que tu madre, y la gracia de Dios puede operar mucho más abundantemente si tú te arrepientes. Y si tu mamá fue eso y tu papá fue eso, tú no tienes por qué seguir haciendo ni seguir los pasos de tus padres. No tienes ninguna excusa para decir soy como soy, porque Dios te ofrece el perdón y Dios te ofrece la medicina y Dios te ofrece la sanidad. No hay nadie que pueda en este mundo decir es que yo soy como soy por mi mamá, y si yo hubiera tenido otro padre, y si tuviera otro esposo, y si tuviera otra esposa. ¿Sabes una cosa? Eres como eres porque así escogiste serlo, y así quieres serlo, y es tu dicha y tu gusto. Y si tú quieres dejar de ser como eres, pídele ayuda a Dios y Él te da el poder para cambiar y dejar de ser la persona que crees que eres. La Biblia nos muestra claramente que los pecados sexuales comienzan a afectar con síntomas físicos como son el nerviosismo, síntomas mentales como falta de concentración, pesadillas en la noche, paranoias. La paranoia, si ustedes no lo conocen, es un término psicológico que significa delirio de persecución. Crees que todo el mundo está contra ti. Crees que todo el mundo habla. Te subes a un camión y crees que todos te están mirando a ti. Llegas al cine y crees que todos voltean a verte a ti. Caminas y crees que toda la gente está sobre ti. Llegas a un lugar y crees que la atención está sobre ti. Eso se llama paranoia. Dice la Biblia en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí está la paranoia, hace 3000 años por Salomón. Mas el justo vive confiado como un león. Estos delirios de persecución, esta ansiedad crónica, que necesitas un pericazo, o 2 expresos, o un tequila, o un anestésico, una droga, o algo para poder enfrentar la vida real, es una maldición en tu vida. No puedes vivir en tus 5 sentidos porque necesitas algo externo que opere y pueda influir químicamente en tu cuerpo para que te dé paz mental. Y esta es la razón, y lo digo con mucho respeto, por la cual todos los psicólogos y los psiquiatras, escúchenme, sin ninguna excepción, manejan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes. Un psicólogo y un psiquiatra no tienen absolutamente ninguna otra terapia más que bajo el paraguas de la ciencia y la medicina, 3 miligramos de Valium, de Coanil, y dice la hermana, hermano, sí, estoy tomando tranquilizantes, pero con prescripción médica. Con prescripción médica, mi querida hermana, va a convertirse usted en una drogadicta antes de 6 meses. Porque va usted a acostumbrar su organismo a que si no se toma su chocho, no se levanta. Si no se toma su chocho, no se acuesta. Si no se toma su chocho, no está tranquila. Y cuando usted quiere enfrentar los 5 sentidos, se va usted a dar cuenta que es dependiente de pastillas tranquilizantes. Y cuando una persona toma tranquilizantes, es igual que se marihuanará, o que tomara marihuana, es igual que se metiera heroína o coca, con un efecto mucho menor desde luego, pero es una persona adicta a las drogas. Eres una drogadicta, eres un drogadicto. Pero ahora la gente decente toma tranquilizantes, los corrientes, heroína y cocaína. En Deuteronomio 28, en el versículo 64 en adelante, Dios le está advirtiendo a su pueblo, de veras, bendita palabra de Dios. ¿Qué haríamos, amados santos? ¿A quién consultaríamos? ¿Quién nos puede decir la verdad de la vida? Sino Dios, que nos ama y que entregó a su Hijo por nosotros y que te quiere en esta mañana bendecir y perdonarte y cambiar tu vida y hacerte entender que la paga del pecado es la muerte. Dios le dice en Deuteronomio a su pueblo, versículo 64, que los iba a esparcir. En otras palabras, la maldición comienza a operar en tu vida
cuando te vuelves un nómada en la vida. Fue la maldición de Caín. Vagarás sin rumbo. Es esa gente que está en un trabajo y otro trabajo y llega a los 50 años de edad, o a lo mejor hasta presidente de la república fue, a lo mejor fue senador, a lo mejor sí es una compañía grandísima, pero llega al final de su vida y se da cuenta que aún no encontró la razón por la cual nació. Y ya tuvo poder, ya tuvo dinero, ya tuvo halagos, ya tuvo el aplauso, su estatua ya está en Paseo de la Reforma ahí grandototota. Hasta estatua te hicieron después de que te mueras, y cuando te mueras, dice la Biblia, tu memoria pasará al olvido eterno. Esparcido, es una maldición, y andas vagando por toda la tierra, por todos lados, porque no encuentras nunca, y te casas con la persona equivocada, y descubres que no debiste haberte casado con esa persona. ¿Por qué? Porque hay una maldición que te está siguiendo en tu vida, y que tal vez en esta tarde Dios quiere abrirte los ojos para mostrártela. Dice el versículo de 65, y aún entre esas naciones, ni aún descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, porque allí te dará, ¿quién? Miren ustedes, corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Cuántas gentes que tú conoces y que yo conozco viven así? No descansan, no tienen paz en sus vidas. Y tienen muchas cosas que tú y yo no tenemos, pero no tienen esa paz que sobrepasa el entendimiento. Tienen tristeza continua en su alma, un corazón temeroso, desfallecen continuamente por cualquier cosa, porque no tienen una fuerza interior que los sostiene. Como dijo el Salmo 27, aunque un ejército me rodeare, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré mal alguno. Hubiera yo desmayado si no supiere que el Señor me sostiene, y si no creyere que mi alma le verá cara a cara. ¿Quién es el que nos sostiene? Dios. ¿Quién me da fuerza para seguir viviendo? Dios. ¿Quién me hace que pueda enfrentar tribulaciones y tormentas? Dios. Y si no es Dios, huimos ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Al psiquiatra? ¿Para que te enchoche? ¿Al psicólogo? ¿A la droga? ¿Al alcohol? ¿A otras mujeres? ¿Y vas a seguir vagando en la vida y buscando otro hombre? Ay, me decepcionaron las mujeres, vete con otra mujer y te van a decepcionar peor todavía. Y tendrás tu vida, versículo 66, como algo que depende de ti, que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que no fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán de tus ojos. ¿Cuántos de ustedes al levantarse no quisieran no levantarse? No levanten la mano. Y pones el cojín. ¿Saben cómo se llama eso? Depresión. Ya no, ni el sol que amanezca te puede alabar ni glorificar tu corazón. Ya no puedes encontrar ningún motivo en la vida por lo cual, ¿verdad?, estás deprimido. ¿De dónde viene esta depresión? Vamos al psicólogo. Y lo que ahora le llaman problemas mentales, psicosis, paranoia, manía depresiva, esquizofrenia, que es mente dividida. Ahora, como no hay terapia y está más loco que un chivo, vamos a darle tranquilizantes para que los tranquilizantes lo mantengan. Y esas personas que comienzan a ser manejadas con tranquilizantes acaban en el psiquiátrico. Y cuando tú vas a un hospital psiquiátrico, vas a encontrar a la gente así. ¿Por qué? Porque los tranquilizantes los convierten en zombies. Te embrutecen, te acaban embruteciendo. Y entonces ahora sí creen que están locos porque andan todos así y están enchochados. Porque es la única forma en el psiquiátrico de mantenerlos vivos, con chochos, con sedantes, con Prozac, Ecuaniles, Valiums, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no conocen la cruz, donde el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Él vengo a que tengan paz, a que tengas una vida estable, de seguridad, de esperanza, de dirección, bendecir tu entrada, tu salida. Este es el fruto de la bendición. Y podemos nosotros, como dijo la Biblia al principio,
escoger. He aquí les pongo a ustedes la bendición y les pongo la maldición. Dice Dios, yo no voy a escoger por ti, ni por ti ni por ti. Tú en esta tarde, ustedes que nos escuchan por la televisión, ustedes son los que van a decidir cómo vivir. ¿Quieres ir viviendo como homosexual? No hay ningún problema. Dice el Señor, en el día de tu muerte nos vamos a encontrar. Prepárate para encontrarte conmigo en la hora de tu muerte. ¿Quieres seguir transando a la gente? No hay ningún problema, síguela transando. Te va a ir como en feria en la vida y nunca tendrás paz ni reposo y vivirás temeroso todos los días de tu vida. ¿Quieres ir engañando a tu mujer? No hay ningún problema, dice el Señor. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. 1 de Pedro 3, 7 dice la Biblia, maridos, vivan con sus mujeres con sabiduría, dándoles honor como a un vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una relación equivocada que yo mantenga con mi esposa, le abro la puerta a una maldición. Mi relación con mi esposa tiene que ser de sinceridad. La tengo que mirar a los ojos y no mentirle que la amo. Tengo que verla sinceramente con el corazón. Y que aunque esté gorda y panzona, o él está chaparro y calvo y gordo, cárgalo, no lo vas a tener que cargar, ¿verdad? Es tu esposo, es tu esposa. Y tenemos que tratar de mantener estos votos para que Dios nos bendiga. Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí les pongo la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Ustedes son seres morales, dice la Biblia, racionales, no somos animales. Dios nos dio un libre albedrío para ser responsables de nuestros actos. Y cada decisión que tú tomes en la vida y cada decisión que yo tome tiene consecuencias. Hay consecuencias de nuestros pecados. Como me dijo hace unos días un hermano, pues sí, a pequé, Dios me perdonó. Y yo le contesté, es verdad, hay perdón en la sangre de Cristo, pero prepárate porque hay una cosecha que tienes que recoger. La cosecha no la podemos evitar, la cosecha la tenemos que recoger. Con la única diferencia que cuando una persona se arrepiente, ahora Dios nos acompaña a recoger esa cosecha. Se recoge mucho más fácilmente que con un corazón amargado y no arrepentido. Y para terminar, otra maldición es la palabra arar. Arar, y esta la encontramos en Malaquías 3:19, y es una maldición que sigue y ataca económicamente al ser humano, principalmente desde luego a los que se dicen que siguen a Jesucristo. Arar, como arar la tierra, A-R-A-R, Malaquías 3 versículo 9, es la palabra que se usa en el hebreo cuando dice, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Dios nos dio dinero